Bueno, hoy vamos a trabajar con este power que se llama la educación en la comunidad primitiva. Apuntes para la lectura. Estas dos ideas, estas dos cuestiones que les propongo para reflexionar están referidas a un apunte de cátedra que subió el profesor Alejandro Manenti y que habla acerca de por qué en las prácticas educativas de las primeras comunidades indiferenciadas se prescinde de la escuela. Es decir, por qué en lo que el autor llama comunidades, comillas, primitivas, no hay escuelas. Y en ese caso no hay escuelas, pero como bien lo dice el autor, vemos que hay educación. Es decir, las familias en la comunidad educan a los niños. Entonces, la segunda cuestión para reflexionar está referida a explicar las características de la educación espontánea y averiguar si en la actualidad existen comunidades con prácticas educativas espontáneas o asistemáticas. Bueno, luego las próximas diapositivas tienen que ver con una explicación que yo les estaba haciendo respecto a la lectura comprensiva, cómo se llega a una lectura comprensiva, cuáles son algunas estrategias que podemos tener para tener una lectura comprensiva, una lectura crítica, y que están referidas a si conozco el vocabulario, si hay palabras que conozco o desconozco, cuáles son las ideas principales o las ideas que acompañan esas ideas principales y que me dan algunos elementos de comprensión de esas ideas principales o la desagregan, que son las ideas secundarias. Entonces, bueno, después hay otra diapositiva que hace referencia al subrayado. Vamos a avanzar un poco y bueno, acá podemos hacer alguna mención acerca de cómo hacer el subrayado, pero me interesa que pasemos a la diapositiva. Bueno, acá está la guía de lectura. Es decir, para hacer esta guía de lectura tenemos que primero reconocer la biografía de Ponce. Eso yo les mandé la contratapa del libro en donde está la biografía de Ponce, o la solapa, mejor dicho. Luego, la lectura del texto, el subrayado, y luego intentar hacer un esquema del texto teniendo en cuenta dos conceptos, el concepto de comunidad y el concepto de educación. Entonces, para mañana sería interesante que puedan ustedes trabajar hasta el punto 3, es decir, que traigan el texto leído, para más adelante poder concluir y presentar la guía. Bueno, respecto a los autores que se citan en el texto, vamos a ver que hay dos autores principales, o mejor dicho, tres. Uno es, perdón. Bueno, Lewis Morgan es un autor, es un conocedor de unas tribus situadas en Nueva York, en Norteamérica. Él es de Nueva York, las tribus son las Iroquois o Iroquois, no sé cómo se pronuncia. Iroqueses. Bueno, y se preguntó acerca de la cultura, la religión, la arquitectura, el gobierno y la organización social, la cultura material, el lenguaje, los nombres de lugares y la etnobotánica. Es decir, hizo toda una investigación, una indagación acerca de la liga de cómo estaba conformada estos clanes reconoció que eran matrilineales. ¿Qué significa que eran matrilineales? Que los rasgos de parentesco o de consanguinidad iban por la rama materna, no por la rama paterna, como reconocemos actualmente. Bueno, entonces, ¿quiénes retoman esto? ¿Ven? Bueno, ahí está la portada del libro. La Ligue Haudenosaunee Iroquois, o Iroquois, no sé cómo se pronuncia, ya vamos a averiguar. Es de 1854, si mal no veo el bueno, ¿quiénes toman? Bueno, acá él trabaja con este concepto de sociedad primitiva. ¿Qué es la sociedad primitiva?
para él, ¿por qué llama a esta sociedad con este adjetivo o esta conceptualización o esta forma de concebir la cultura? Entonces acá él dice, la gran antigüedad del hombre sobre la tierra ha quedado concluyentemente establecida. Ahora es posible asegurar, sobre pruebas convincentes, que el salvajismo precedió a la barbarie en todas las tribus de la humanidad. Como se sabe que la barbarie ha precedido a la civilización, la historia de la raza humana es una en origen, una en experiencia, una en progreso. Bueno, acá aparece este señor, Morgan, es del siglo XIX, 1877. Esto nos está diciendo algo muy importante, muy significativo, que comparte el siglo XIX, es el siglo del progreso, es el siglo que trae consigo esta idea del progreso indefinido y también esta idea de evolución. Es el siglo de Darwin, es el siglo del evolucionismo de las especies. Entonces hay como un paralelismo donde si las especies evolucionan, las sociedades también. Entonces acá Morgan hace esta relación y habla de un pasaje del salvajismo a la barbarie, de la barbarie al progreso. De la barbarie a la civilización, y la civilización significa progreso. Entonces, acá encontramos la primera cuestión a considerar, que primitivo para Morgan está establecido en un canon lineal de evolución. Y eso es muy importante de considerar. Seguimos en el texto de Morgan. Dice, para llevar a cabo la reconstrucción de la historia de la humanidad, Morgan se apoyó en dos presupuestos. El primero, que la historia podía reconstruirse mediante deducciones teóricas, es decir, conjeturalmente. Es decir, él cree que la historia se puede reconstruir a partir de hipótesis teóricas. Y la segunda es que los conocimientos disponibles sobre los pueblos salvajes contemporáneos representaban evidencias del pasado. Por eso es que los antropólogos se lanzan en este siglo a conocer sociedades contemporáneas que tienen algunos rasgos que él considera, y ahí él lo pone, pueblos salvajes. Y abajo hay una cita que dice, la evolución social de la humanidad, según Morgan, había sido única y lineal, pasando por tres grandes etapas o periodos: el salvajismo, la barbarie y la civilización. Bueno, otros autores que aparecen en el texto son Marx y Engel. Entonces acá, ven, dicen, Marx y Engel leyeron con interés la obra de Morgan. Marx tomó numerosas anotaciones que más tarde Engel utilizó para la redacción de su libro El origen de la familia, la propiedad privada y el Estado. Más de la mitad del libro de Engels es una glosa del texto de Morgan, sobre todo la parte que concierne a la sociedad primitiva. Bueno, entonces acá ellos traen a esta conceptualización, por un lado la cuestión económica y por otro lado la propiedad privada. Cómo estas dos cuestiones componen una teoría que puede explicar el origen de la familia y del Estado. Entonces dice, Engel considera que el modo de producción es lo que determinaba la historia y desde esta perspectiva materialista realiza la lectura e interpretación del libro de Morgan. ¿Qué es el modo de producción? ¿Cómo subsiste esa sociedad? Bueno, acá traigo a colación en la próxima filmina de qué se habla cuando se dice sociedades primitivas según Engel. Entonces acá dice, las sociedades primitivas en las que todavía no estaba muy desarrollado el trabajo pudieron funcionar mediante una organización basada en las relaciones de parentesco. Esa es la primera característica importante a considerar, las relaciones de parentesco. Pero la producción fue creciendo, produjo riqueza y con ella la posibilidad de utilizar el trabajo ajeno y mayores diferencias sociales entre los grupos de individuos.
En otras palabras, el aumento de la producción dio lugar al desarrollo de la propiedad privada, lo que tuvo como consecuencia la desintegración del antiguo orden social basado en el parentesco y en el surgimiento de una sociedad de clase. Acá traigo esta reflexión que les proponía el profe en los apuntes de su escrito, que tienen que ver cómo surgen las clases sociales. Acá Engel nos da algunas pistas. Por otra parte, dice Engel, la sociedad antigua basada en las uniones gentilicias salta al aire a consecuencia del choque de las clases sociales recién formadas y en su lugar lo ocupa una nueva sociedad organizada en el Estado, y cuyas unidades inferiores no son ya gentilicias, sino unidades territoriales. Se trata de una sociedad en la que el régimen familiar está completamente sometido a las relaciones de propiedad y en las que se desarrollan libremente las contradicciones de clase y la lucha de clases. Bueno, acá aparece el concepto de propiedad privada. Bueno, vamos a avanzar un poquito. Acá, bueno, se describe, Engel toma lo de este autor norteamericano, de Morgan. Ven, acá habla de la organización matrilineal y qué significa y cómo esta organización matrilineal precede a la patrilineal, que es la que conocemos actualmente. Y cómo, en la opinión de Engel, esto probaba que las mujeres habían ido perdiendo estatus a medida que la sociedad progresaba, entre comillas, porque este progreso o esta evolución lineal que percibe Morgan y que luego retoma Engel, está al menos puesta en tensión o está al menos siendo interpelada en la actualidad, ¿no? Entonces, acá sería una cuestión como para establecer un debate. Una cita de Engel en donde podemos tomarla como una forma de, un punto de partida para trabajar esta cuestión, este entrecruzamiento que yo les proponía de la cuestión de género. Bueno, chicos, hasta acá va esta filmina y bueno, nos vemos en la clase de consulta. Nos vemos, que estén muy bien.